Hola amigos de Contexto. Hoy vamos a hablar sobre la situación imperante en Nicaragua, donde las propuestas que se iniciaron por las alzas en la seguridad social impuestas por el gobierno el pasado 13 de abril, pues han desembocado en unas protestas casi nacionales, donde ha habido 212 muertos hasta cuando estamos grabando, unos 1.400 heridos y más de 50 detenidos. Bueno, incluso algunos han hablado hasta de que el gobierno debería convocar elecciones para zanjar este problema. Bueno, pero para ponernos en contexto, es bueno decir que la medida que el gobierno impuso fue aumentar las cotizaciones de la seguridad social del 6.5% al 7%, esto los aportes de los trabajadores, mientras los empleadores se aumentaba del 19 al 22.5%. El objetivo era hacer viable el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, que según ellos está trabajando con muchísimos déficits después de los últimos gobiernos. La reacción de los estudiantes y jubilados pues no se hizo esperar, y después que salieron a las calles a protestar supuestamente pacíficamente, atacaron desde ambulancias, comercios, incluso casas, prendiendo fuego a gomas y pues provocando lo que la policía dijo que fueron disturbios de personas que no eran los que salían a protestar, sino delincuentes. De manera que hay en Nicaragua una situación muy delicada, el gobierno, los policías, los manifestantes, y ya esto se ha ido de las manos a nivel de que el gobierno dice que no aumentará la seguridad social y los manifestantes dicen que ya este no es el problema, que ellos no pararán sus disturbios, sus huelgas, y que piden pues la dimisión del presidente Ortega. ¿Tu tocayo, Julio? No, tocayo no, primo. Tocayo mío, me llamo Daniel. El Primo. Y querido. Primo querido, sí. Señores, no le hagan caso a Julio. Para hablar sobre este tema hemos invitado al analista internacional Iván Ogando, quien ha vivido en casi todos los países, diría yo, o muchos de ellos, del Caribe, Centroamérica, y tiene gran experiencia en el análisis de la política centroamericana y del Caribe. Bienvenido, Iván. Muchas gracias, Mónica, Julio, de nuevo por la invitación, y siempre es un placer compartir con ustedes este escenario. No, y además, Iván es el director de Flaxo, República Dominicana, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que es uno de los espacios de análisis y debate académico de las realidades de los distintos países latinoamericanos, y en conjunto, más importante diría yo, junto con la facultad y la otra que es Claxo, ¿no? Claxo. ¿Qué es Claxo? Claxo es básicamente la Comisión Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ya, nosotros somos comisión. la facultad. Pero Claxo, mientras que la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, es un organismo intergubernamental, sí, con un tratado intergubernamental, sí, firmado por los gobiernos. ¿Tiene sede en Ecuador? No, Flaxo tiene sede, la Secretaría General está en Costa Rica. ¿Qué es lo que hay en Ecuador? Entonces, está Flaxo Ecuador, que es la más grande de todas las unidades académicas. Mientras que Flaxo tiene sedes en Argentina, en Buenos Aires. ¿Y no es gubernamental? Y no es gubernamental, sino es toda una red de instituciones no gubernamentales que son miembros y pagan una membresía anual de Claxo, y ya tiene obviamente un matiz mucho más político que académico. Ya. Bueno, la situación en Nicaragua realmente es una situación confusa, desconcertante. No hay que olvidar que esto se inscribe en una evolución histórica muy particular. Nicaragua es el único país, aparte de Cuba, en el cual triunfó una revolución armada en el año 1979 contra la dictadura de los Somoza, que tenían 40 o más años. 43 años. ¿Cuánto? Desde el 36. Desde el 37. Tenían 40 y pico de años, 43 años en el poder. Ya era una dinastía de
de 3 miembros de la familia. De 3 miembros de la familia, y realmente era una de las manifestaciones más oprobiosas de dictadura y apropiación prácticamente de un país. Esa insurrección que comenzó en el año 78 y triunfa en febrero del 79, se da por una serie de circunstancias. Primero, el movimiento, el Frente Sandinista es un movimiento que tenía ya 20 años casi de fundado, después de la Revolución Cubana, muy próximo a la ideología castrista. Habían diferentes tendencias dentro, pero muy influenciada por la ideología castrista, y era un movimiento armado, y la insurrección que le acompañó al final de la dictadura de los Somoza es la única insurrección armada que destruye el aparato militar de la dictadura, como en Cuba, y toma el poder. Pero en diferencia de Cuba, en lugar de instaurar un régimen de partido único, en Nicaragua se atraviesa por un periodo muy difícil de aproximadamente unos 10 años, del 80 al 90, en el que se desata una guerra desde el exterior y desde el interior. Recordemos nada más el famoso escándalo Irán-Contras, en el cual la Central de Inteligencia Norteamericana financiaba a la contra nicaragüense establecida sobre todo en Honduras, sí, con recursos de armas que le vendía Irán. Entonces ahí había realmente el archienemigo en ese momento ya, Irán, porque también los ayatolás habían tomado el poder. Entonces esos 10 años fueron 10 años muy difíciles de intento de transformar social y políticamente el país, pero en el cual el 50% de los recursos tuvieron que ser dedicados a la guerra, y se desató una hiperinflación terrible. Al final, el gobierno sandinista, que lo presidió el mismo Daniel Ortega, sí, mucho más joven, y más, diríamos, rodeado de la tradición sandinista, hace elecciones en 1990 y triunfa la oposición de derecha. Violeta Chamorro. Violeta Chamorro, y una coalición extrañísima ahí en donde estaban ex tendencias sandinistas, los partidos tradicionales de la derecha en Nicaragua, e inclusive el Partido Comunista de Nicaragua. Una cosa, una alianza de esa de Maco con Cacata que aparece en América Latina. Triunfa Violeta Chamorro y después triunfa el señor Arnoldo Alemán, que instaura un gobierno de corte neoliberal extremo y muy corrupto. Inclusive creo que él estuvo preso. Sí, estuvo preso posteriormente por las fechorías que hizo. Y eso le abre el paso en el año 2006, 16 años después. No, luego vino, después de Alemán, vino su vicepresidente, Enrique Bolaños, sí, que fue quien lo metió preso. Sí, pero que fue más tranquilo ese gobierno de Bolaños. Pero aún así, después de tres gobiernos, doña Violeta, Arnoldo y Bolaños, en el 2006, se hacen elecciones y vuelve y triunfa el Frente Sandinista, pero es el mismo Frente Sandinista del 79 o de los años 80. ¿Qué diferencias de tipo sociológico sucedieron en esos años dentro del Frente Sandinista y políticos ideológicos que podría quizá caracterizarse de que fue otro Frente Sandinista? Tenía toda la simbología, toda la tradición, toda la parte de la dirigencia sandinista acompañándole, pero era un Frente Sandinista que ya había sucedido la piñata famosa. En el 90. En el 90. La piñata fue literalmente, cuando perdieron las elecciones, repartirse prácticamente todo lo que había. Lo que aquí fue CORDE
y el CEA y cosas así que eran propiedades de la familia Que habían sido Somoza, nacionalizados. nacionalizados, ellos se los apropiaron. Exacto. Entonces ahí comenzó un proceso realmente de diferenciación muy marcada en el Frente Sandinista, pero 16 años después vuelve y gana las elecciones y hasta el día de hoy la pareja presidencial, porque hay que decirlo que no es el presidente Ortega, es el presidente Ortega y su esposa Rosario Murillo, ¿no? Sí. Que es una persona muy especial, tiene una mezcla ahí de ideas, Ideas políticas con misticismo. con misticismo, etcétera. Esa pareja presidencial ha logrado prácticamente eliminar la oposición. Se han aliado con Alemán, Sí. con el cardenal Obando. con el cardenal ¿Han Obando, hecho que murió. Murió recientemente. Murió recientemente con el cardenal Obando. Realmente se ha aliado más con el Capital y el Alcosep, que es el CONEP de allá, el Consejo Superior de la Empresa Privada. Y aparentemente todo en Nicaragua iba bien hasta que parece que se fueron acumulando por debajo. El viejo topo famoso iba haciendo sus túneles y de un momento a otro estallaron con una medida que aparentemente no es tan grave, que era modificar las cotizaciones recomendadas por el FMI al Instituto Nicaragüense de Seguro Social, que vaya y se ha dicho, es un sistema de pensiones y de salud bastante extendido y bastante democratizado, vamos a decir. Todo el mundo tiene acceso a las pensiones y todo el mundo tiene acceso a la salud, a la poca salud que hay. Entonces, esta situación ahora presenta casi una situación insurreccional. Lo que aparenta son insurrecciones, son bloqueos que recuerdan los del 79, los del 80. Sí, claro. Muy parecido a lo que los sandinistas hicieron, ¿cuántos años atrás? Casi 40 años atrás. Donde esa tradición insurreccional vuelve y se apodera. Y lo más llamativo es que esto afecta a los empresarios, la medida sobre la seguridad social, y a los envejecientes, a los pensionados, porque te faltó que tienen que cotizar un 5% de su pensión también. O sea, pero los que salen a la calle son jóvenes. 5%. Son jóvenes estudiantes. Entonces, es algo que realmente es un poco difícil de entender. Se abre un proceso de diálogo y ahora en ese diálogo ya lo que se quiere no es resolver esas situaciones, sino que renuncie el presidente Ortega, que ganó las elecciones. Sí. Como tretas o no tretas, pero las ganó. Entonces, bueno, ese es el contexto, porque yo creo que hay que traerlo desde atrás para ver cómo es que se ha generado esta situación. Y algo también muy importante que hay que señalar, que Nicaragua se ha debatido entre hacer que se pueda reelegir, que no se pueda reelegir. En el 2014 creo que fue que se aprobó cambio de constitución. la reelección. La reforma constitucional. Exacto. Y hay otro elemento que lo veía anoche en una cosa que estaba leyendo. En los últimos 10 años, la economía nicaragüense ha crecido un 5% anual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y la inversión extranjera ha crecido. Vámonos a la pausa para entonces darle el pie. Sí, que ya de ahí arranque. Sí, Iván Gatón con su análisis. Iván Ahogando nuestro se parecen, Iván. pero no. Es que se parecen y tratan temas parecidos. Volvemos, amigos. Bien, amigos, estamos en este programa sobre la situación en Nicaragua y, bueno, hicimos una larga introducción que nos llevó el segmento anterior, pero ahora queremos pasarle la palabra a Iván, que es el invitado, para que nos dé sus consideraciones. ¿Qué está pasando en Nicaragua? Bueno,
La historia de Nicaragua de los últimos 100 años se caracteriza por ser una historia muy convulsionada. Sí. Recordemos que desde Nicaragua fue uno de los países intervenidos por los Estados Unidos en todo el aspecto de las guerras bananeras desde 1912, y esa intervención duró hasta 1929, que fue lo que hizo el caldo de cultivo para la insurrección de Sandino y todo eso en aquella época. Luego, a partir del 36, 37, la dictadura de Somoza García, el padre, que es asesinado en el 57 por Rigoberto López Pérez en un acto de inmolación. Y luego viene Luis Somoza, y luego viene Anastasio Somoza de Baile, Tachito, el hijo, hasta el 79. Y toda la década de los 60, del 61, que Carlos Fonseca con Tomás Borges y otro grupo constituyeron el Frente Sandinista de Liberación Nacional, hubo una serie siempre hubo durante la dictadura de manera permanente insurrecciones y todo eso que se fueron alargando. Focos armados. Focos armados. Como tú bien dijiste, en 79 hay lo que se cree es un nuevo renacer democrático en Nicaragua. Con la llegada de los sandinistas se hace un gobierno de concentración nacional hasta el 85, que es que realmente Ortega asume la presidencia en el 85 con Sergio Ramírez, el escritor, como vicepresidente. Y en el 90, como bien dices, bueno, pierden las elecciones en un contexto ya con la caída del muro, y todo esto, la presión creciente de los norteamericanos. Ortega se ve forzado a llamar elecciones, gana Violeta Chamorro, salen del poder, viene la piñata. Luego de esto, Sergio Ramírez escribió un famoso libro que se llama Adiós amigos, adiós muchachos, sobre toda su experiencia y cómo se fue transformando ese idealismo sandinista ya en una especie de grupo que era depredador del Estado, si se quiere. ¿Qué ha pasado en tantos países? Es un libro muy interesante, se llama Adiós muchachos, y lo recomiendo muchísimo. Bueno, es la perspectiva de Sergio Ramírez, que no era sandinista, sino que vino como parte Él fue parte del frente de ese proceso de antisomocista y eso. Entonces, pero una pregunta, si yo mal no recuerdo, porque a veces me falla la memoria, cuando derrocan si toman el poder en febrero de 1979, julio, 19 de julio del 79. Del 79. El gobierno de coalición que encabezó Violeta fue muy breve. Después vinieron elecciones, ¿no? En el 80. Sí, pero Daniel Ortega asume como presidente constitucional en el 85 de manera formal. Y entre el 80 y el 85. Había una especie de junta de gobierno, etcétera. Pero no electa. No electa, pero tenía una fuerte tendencia a la izquierda. Y es a raíz, en ese marco, recuérdate esa época con Reagan, la invasión de Grenada en el 82, y todo eso, y el temor a que se propagara la epidemia. Y la de Panamá en el 89. Vino toda, obviamente. ¿No fue? La de Panamá 89. En el 90. Pero no, ya Panamá fue con Bush. Pero fue en el 89, ¿no? No, fue en el 89, fue 90, ya fue Bush, creo. Entonces, básicamente sí, ese primer gobierno sandinista fue un gobierno que de alguna manera tenía muchas limitaciones porque tenía una guerra civil financiada desde el exterior. Con los contras, el escándalo Irán Contras del famoso coronel Oliver North, que luego fue perdonado porque defendió y asumió la culpa que si hubieran seguido jalando el hilito, llegaba hasta Ronald Reagan. Claro, obviamente, que no... Sí, no era conveniente. Entonces, realmente Nicaragua ha vivido esa historia convulsa luego del gobierno de Violeta Chamorro, Arnoldo Alemán, uno de los gobiernos más corruptos. Es visitante consuetudinario aquí en la República Dominicana. ¿Todavía ¿no? es? Sí, yo lo he llegado a ver aquí en algunos restaurantes. Sí, siendo presidente venía mucho. Bolaño, su vicepresidente, lo metió preso. Luego, después de haber sido enemigo acérrimo de Daniel Ortega, se aliaron. Daniel Ortega
lo perdonó. Daniel Ortega supo, después de 16 años fuera del poder, canalizar toda una serie de alianzas, incluso con el cardenal Obando, que era su archienemigo en los 80. Los casó a él y a su esposa por la Iglesia Católica, el cardenal Obando, y obviamente eso representó toda una serie de prebendas a ese sector de la Iglesia Católica, la Universidad Católica, becas y todo eso. Pero realmente en estos 11 años de gobierno de Ortega, como bien tú dices, la economía ha tenido casi un crecimiento de un 5% anual. Todos los años. Básicamente. Nicaragua es la economía más pequeña de Centroamérica, por mucho. Es decir, el PIB de Nicaragua son 13.000 millones de dólares, algo así, y el PIB luego que le sigue es el de Honduras, que anda por los 20 y pico. ¿Cuántos habitantes tiene Nicaragua? 6 millones de habitantes. Es un país Entonces, pequeño. Pequeño en población, pero el tamaño es grandísimo. pero es uno de los pero en países más población grandes. Creo que es el más economía. grande de Sí, Centroamérica. y el que tiene más territorio virgen. Sí. Y hay mucha seguridad. Se mucha dice que es selva. uno de los países más seguros. Más seguro Sí. también. O sea Y- que, pero- aún siendo deshabitado casi. En este gobierno de Ortega se ha venido incrementando, si se quiere, la represión y ha habido un contubernio, como mismo lo admitió el presidente del COSEP, que Ortega dejó a los empresarios hacer negocios a cambio de que él manejara la política, y en todo ese proceso ha habido una fuerte erosión de la institucionalización de Nicaragua. Y las revoluciones no se dan de manera espontánea. Entonces, como bien tú dices, Julio, poco a poco una serie de actos han seguido a otros. Por ejemplo, en diciembre del 2017, del año pasado, en la zona del Caribe, el ejército asesinó a una serie de delincuentes, entre comillas, que estaban insurrectos y todo eso, en la zona caribeña de la Cruz de Río Grande, y mataron 6 personas, y habían 2 menores. Y la madre de esos 2 menores inició todo un proceso de busca de justicia. Esta señora Elea Valle empezó toda una serie de protestas que fueron granjeando de alguna manera alguna simpatía en ciertos sectores. Luego, ahora, a inicios de abril, hubo una protesta de estudiantes por razones medioambientales sobre un incendio que hubo, y que el gobierno no aceptó la ayuda de Costa Rica para apagar el incendio, y que fue mal manejado, y toda una serie se expandió el incendio, todo eso. Entonces se va creando unas condiciones, y pocos días después de estas protestas de estudiantes, que fue seriamente reprendida por las autoridades, sale lo de la reforma del Instituto Nicaragüense de Seguro Social, que ya, cuya situación financiera era reconocida porque había sido de alguna manera el centro de mucha corrupción. El Instituto Nicaragüense de Seguro Social era visto como el poster child de la corrupción institucional nicaragüense, donde el régimen se había utilizado estos recursos para poder financiar incluso gastos personales y familiares, etcétera, etcétera. Entonces viene un golpe, y aquí, por primera vez en los 11 años, yo creo que Ortega pasa la línea, y entonces, como bien dijo Mónica, incrementa las cotizaciones de los empresarios de manera gradual, de un 19 a un 22.5 para el año 2020, y de los trabajadores también. 0.75. Sí, y de los trabajadores también, pero, como dices tú, le quita un 5% también a los pensionados. Sí. Entonces, esto realmente explota, y lo que es una protesta de los estudiantes y todo eso, lo que enciende realmente la llama es la forma tan criminal en que estas protestas fueron reprimidas. Entonces, esto, es decir, lo que fue una protesta, pudo haber sido, protestaron y todo eso, por grupos paramilitares, hay una represión total, esto enciende la mecha y se desborda. ¿Y por qué como, dice? como dijo
alguien del mismo, de la misma conferencia episcopal, nadie hubiera podido predecir las consecuencias de esto, porque fue algo absolutamente espontáneo por el exceso de fuerza utilizada, los crímenes, y entonces se ha venido creando una bola de nieve de consecuencias impredecibles para el gobierno. Además, cuando se reprime la protesta, Rosario Murillo sale diciendo que son criminales y que son murciélagos, claro, vampiros sedientos de sangre. Y entonces, eso prende a la población de alguna manera, más. y estos grupos de la juventud sandinista y todo eso prende, y una cosa lleva a la otra realmente, hasta que esto se ha canalizado como ya el objetivo no es, porque al ver esta reacción, Ortega a los 3 o 4 días echa para atrás la reforma, pero ya no es la reforma. Por eso Ya es que No, las protestas nunca sí. se sabe. No, qué es lo que y va. hay una cosa que sucedió, y es que ante la situación creada, el gobierno abre un diálogo bastante, para mí, sorprendente. Sí, porque sí. yo vi a un estudiante insultar al presidente en su cara. Le leyeron los nombres en la cara de los estudiantes fallecidos y decían, fulano de tal, presente, y fulano de tal, presente, delante de Ortega. Y le dijeron, está en YouTube el video, le dijeron, hasta ahora los muertos lo hemos puesto nosotros, no el gobierno. Y le dijeron, asesino a Ortega en su cara. Y el elemento particular de estas protestas es que no hay un líder. No hay un líder determinado, es decir, No, y primero el interlocutor más importante que tiene el gobierno es el Consejo de la Empresa Privada. sí, entonces no hay correspondencia. El muchacho, el estudiante, Lester Alemán, que fue el que, o sea, no puede decir, es uno de los voceros, pero no es el líder del movimiento. Esto le da fortaleza y debilidad al movimiento, porque bueno, sí, se está pidiendo la renuncia inmediata de Ortega, pero no hay un proyecto alternativo inmediato. Entonces, convocar a elecciones, un gobierno provisional, etcétera, y estamos guardando las diferencias, pero hay cierta similitud con la situación en términos de Venezuela en un momento que pedían la renuncia, pero la oposición estaba absolutamente... no, pero en Venezuela está un poco más estructurada. Sí, no, pero en un momento... En Nicaragua no existe prácticamente. No, exacto. Además, Entonces, todos, no hay, es un todos los movimiento- sectores están es un en movimiento- contubernio. Sí, y es un O sea, movimiento más espontáneo. Sí. Es decir, es Y un más- y movimiento reciente. absolutamente... Y eso me recuerda, en cierta manera, no sé si ustedes llegaron a... Hay una publicación que se hizo desde el Foro Socioeducativo, donde se daba cuenta de lo que fue la campaña por el 4%. Aquí. Que esta campaña, lo que prendió la mecha para la campaña fue real y efectivamente un grupo pequeño de ciudadanos que estaba protestando en la esquina del Palacio Nacional. Con la sombrilla amarilla. Con la sombrilla amarilla, y la policía le entró. Entonces, esto de alguna manera fue lo que generó mucho más impulso a la Marcha Verde, y esto fue ya en las postrimorías del gobierno de Leonel Fernández. Sí, y eso hizo que de alguna manera tomara impulso el movimiento de las sombrillas amarillas. las sombrillas amarillas. Entonces, me refiero a esto porque la represión y los asesinatos realmente puede haber... Que le dan fuerza, son Puede haber una gasolinas para protesta, y una bueno, sí, protesta. en una protesta, protestar es parte del ejercicio democrático. Claro, o debe ser. Pero la represión, la victimización, eso es el combustible. un combustible de consecuencias impredecibles para muchos gobiernos. En este sentido, y creo que en Nicaragua ha sucedido precisamente eso, y ha sido el catalizador para una serie de 11 años, si se quiere, a pesar de la estabilidad No, y además, económica, etcétera, etcétera, que se haya dado esta además situación. esto de que también se quiera que la esposa sea la vicepresidenta, recuerda un poco a la dinastía de los Somoza, cuando también se dice incluso que la mamá del último Somoza, la de baile, era la que también tomaba muchas decisiones en el gobierno, que de hecho derrocaron a su tío
cuando al principio... Sí, al Exacto. tío político. Al tío político, que era hermano de su mamá, que ella misma fue que instó a derrocarlo. O sea que en Nicaragua se dan mucho Por estos eso, casos. por eso hay un viejo que decía, si tú quieres saber, conocer la realidad de un país, estudia su historia. Claro, Sí. claro. Por eso la gente tiene que estudiar la historia de todos los países y en particular en el caso nuestro. Sí, señor. ¿Qué ha pasado en el pasado y qué tendencia se presenta en el presente? Porque no es que se repite la historia, No. pero hay patrones. Claro, hay patrones. Hay patrones. Por ejemplo, Obviamente. esto de esta forma insurreccional de la protesta en Nicaragua es una repetición de lo que pasó en el 79 y en el 80 Y en los mismos 78. En Y los mismos gobiernos. bastiones sandinistas como Masaya, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, Masaya es una de la población que da al sureste de Managua, que era de los grandes bastiones sandinistas. Sí. Entonces, y es Pero precisamente Masaya que se ha declarado territorio libre. Que en las últimas elecciones Ortega ganó en la primera vuelta con una votación altísima. Bueno, lo Esa que es pasa otra. es que Ortega tenía un señor que se llama Roberto Rivas como presidente del Tribunal Electoral, que era porque hay muchas... es muy cercano a Obando, si se quiere, y fue el arquitecto, si se quiere, de las últimas Hay muchas elecciones. opiniones, sí, hay Hay muchas que ver que opiniones. las últimas elecciones fue prácticamente Tuvo solo, Ortega. tuvo Es decir, solo. No tuvo oposición. No tuvo oposición, ninguna la oposición se retiró. Él dividió, que dividieron la oposición, porque al contrario, al partido contrario, lo inhabilitaron y le dijeron que se buscara otro partido. O sea, habría que investigar. Hubo una manipulación ¿Por qué fue? Porque él fue burda. solo. O sea, no, ahí no hubo democracia ni elección, porque era el único partido. Nos van a cerrar las señas. Nos vamos a la pausa, volvemos. Aquí nos dicen que no tenemos más tiempo, que tenemos que terminar. Pero vamos a hablar de todas maneras. Esto es una democracia. Como la Aquí de no hay Nicaragua. dictadura. Como la de Nicaragua. Una democracia como Como la de vital, como O la de tu primo. como la de mi primo. Entonces, hay algo que yo he visto algunas interpretaciones que dicen que en Nicaragua hay la estrategia del golpe suave. De que hay toda una... que se ha hecho, no es un invento. No, El para golpe nada. suave No. y los estrategas del golpe suave existen. Sí, claro. A claro, nivel de América Latina, a nivel de Europa del Este, a nivel del Medio Oriente, en muchísimos otros sitios. Es decir, son procesos políticos aparentemente con una legitimidad. sustentados en la indignación popular, pero realmente empujados por intereses, vamos a llamarle en el más típico lenguaje, intereses oscuros. Entonces, hay personas que dicen, ok, Ortega se había desviado, Ortega tiene muchos elementos que hay que criticar, era un nepotismo absoluto entre él y su mujer y su círculo más íntimo. Pero como decíamos, la economía de Nicaragua crece todos los años un 5%, no según ellos, sino según el fondo. según el Banco Mundial. El Banco Mundial, el BID, Sí, etc. sí. Es decir, es una economía estable. La situación de seguridad en Nicaragua, si tú lo comparas con Honduras, con El Salvador y con Guatemala, Sí, claro. incluso con Costa Rica. Incluso con Costa Rica, es comparable con Uruguay. Los niveles de criminalidad Que en Uruguay y el casi control, que no hay prácticamente criminalidad. Entonces, es una combinación realmente, pero claro, la pobreza que hay en Nicaragua es un elemento. inequidad. Y la corrupción. Y la inequidad. Y la corrupción. Y la corrupción Ahí mismo es el Instituto distinto de a la Nicaragüense situación de Seguridad Uruguay. Social. Claro, muy distinto. Entonces, podría también ser esto
Indudablemente, la perpetuación en el poder, Claro. hay una maldición en Además, América, él en América era el primero Latina. que decía. El mesianismo latinoamericano. Claro, No, el Ortega era el mesianismo primero que de los decía que líderes. no era buena Es la decir, reelección. o yo o que entre el mar. Claro, Sí, sí. claro. Y desgraciadamente, Y eso es de derecha y de eso no es izquierda. solo de, De derecha y de derecha, izquierda. es de derecha, de izquierda, de centro, del que sea. Sí, del que sea. Y pocos países tienen mecanismos institucionales para controlar y que se hagan respetar esas... Es que el problema es que si tienen los mecanismos institucionales, las revierten. Los mismos presidentes los No, hay revierten. países que no. Bueno, hay países que Hay no. y países hay que no. muchos Yo te países que diría, sí. un país tan complejo que yo conozco bastante bien, como Colombia, con todas las manipulaciones, el paramilitarismo, los crímenes, el narcotráfico, la corrupción y todo esto. Colombia tiene algunas instituciones. Paró Y por- a Uribe. Bueno, yo no sé, porque Uribe está en el Bueno, poder ahora. pero paró la reelección en un determinado En momento. una tercera Sí. oportunidad. Una tercera. La única vez que en Colombia hubo reelección la impuso Uribe. Sí. Y Santos la aprovechó, pero volvió y la prohibió ahora. Sí, sí. Entonces, a través de una serie de mecanismos, él se hizo elegir en el Senado. Ahora hay una ley rarísima, que es que el candidato opositor que vaya a una segunda vuelta, por una ley de equidad y equilibrio político, sale senador. Por ejemplo, Petro es senador por eso nada más. Ok. Pero Uribe no, Uribe es electo en las elecciones normales sí, como sí. senador. Y eso no se lo pueden prohibir. No. No, claro. Pero hay un mesianismo que lo encontramos desde, no sé, bueno, en México el mesianismo lo hizo el partido, Sí. el PRI. El PRI. Pero si vamos a cualquier otro sitio en América Latina, son muy pocas las excepciones donde no existe ese peso sobredimensionado del líder, entre comillas. Y aquí no es una excepción. No, para nada. Nosotros... Nuestra historia. Claro, ha sido de Nosotros caudillos. tenemos desde un hombre que manejó el país con mano férrea 31 años, hasta líderes políticos que nunca estuvieron en el poder, pero que fueron los líderes absolutos de su corriente Sí, pero política. desde el nacimiento de la República. Sí, desde el Sí, nacimiento. sí, Santana. Santana, Buenaventura Báez. Y eso no se modifica. Entonces, Eso sigue. Cambia la forma, los estilos, la manera. Es muy los tiempos. latinoamericano, es muy también los países árabes. Pero fíjate que no se ve tanto en los países nórdicos. Y entonces, por ejemplo. no, los países desarrollados no. Pero en el caso de Nicaragua se está repitiendo eso en un contexto político distinto. Y evidentemente eso a la gente lo... pero Entonces la pregunta de Julio sería, ¿hay manos ocultas detrás de estas protestas espontáneas que Bueno, si son pretenden... espontáneas no puede haber ocultas. No, no, Sí. pero Tú te contradices, no, maneja. sí, fíjate, sí. Detrás de estas propuestas espontáneas, porque luego de que surgieron, porque fueron espontáneas, pero puede haber una mano que soporta y las avive para derrocar, para tratar de desestabilizar el gobierno. mira, hay una No, alianza. están pidiendo elecciones adelantadas. Por eso. Hay una alianza Sí, pero pudiera cívica ser- donde hay estudiantes, empresarios, campesinos, etcétera. Es decir, quién sabe, como dice Julio, los procesos políticos sociales no son blanco y negro. Es decir, siempre Sí, hay complejidades sí, sí. y como Y decía hay el de las profesor dos Bosch, hay cosas. cosas que se ven Y no se ven. y Sí, cosas que sí, no se ven. sí. Entonces, obviamente no estamos aquí, nosotros Sí. estamos aquí informando Claro. y comentando sobre la base de informaciones Que que a nos veces dan, son claro. tergiversadas también, Sí. es decir, hoy día. Y uno trata de buscar, obviamente, informaciones y contrarrestar información de fuentes de informativas. Lo cierto es que ahora mismo la comisión episcopal está jugando un papel muy importante en la crisis, los jesuitas, por un lado, y realmente las consecuencias de esta situación, que ya va para 3 meses, en términos del impacto económico, desborda a Nicaragua. Yo estaba viendo un programa el viernes pasado precisamente en Costa Rica. El 40% de las exportaciones de Costa Rica hacia el resto de Centroamérica pasan por Nicaragua. Claro. Y están bloqueadas en Nicaragua. No Esto puede afecta pasar. entonces No, muchísimo a Costa Rica. hay más de 500 camiones Bloqueado. bloqueados que no pueden pasar. O sea, no pueden pasar
la carretera interamericana y eso, entonces no pueden pasar. El costo económico va por los más de 500 millones de dólares, En 3 meses. básicamente, a los 200 muertos, que eso uno no puede poner un precio a esto. Pero hay todos estos vehículos de carga atrapados. Todos los muertos son de los estudiantes. No, pero la gran Porque mayoría. yo vi de unos sandinistas y policías que lo quemaron vivo. Sí, bueno, es que toda Vivo, acción quemarlo tiene vivo. su reacción. Y también así hay noticias de que bandas sandinistas quemaron una casa. Sí. Y cuando fueron a tratar de apagar las casas, entonces empezaron a disparar a los que estaban apagando. Entonces, uno no sabe realmente cuál es la Este es el manipulación de peligro prensa. de El este caso tipo es de que situación. Nicaragua vive una situación muy difícil. Los muertos están. El ejército, es decir, se ha mantenido No ha intervenido. relativamente al margen, no ha intervenido, lo cual obviamente es un factor, puede ser un factor decisivo en cualquier momento. Ortega, la semana pasada, ofreció elecciones adelantadas, pero no dice, dijo No dice el año cuándo. en el 19, ¿Cuándo serían las normales? en el 21, Ajá, falta mucho. en el 21. Yo no creo que Entonces, aguante la situación, pero el partido independiente, que era el mayor partido de oposición, ahora mismo existe, porque No, fue... ¿Qué partido independiente? No. Sí, Será el Partido liberal. Liberal Independiente. Sí, pero básicamente en Nicaragua está pasando hasta cierto punto donde los políticos tradicionales también tienen un nivel de descrédito tan grande. Los partidos tradicionales, que es algo que ha sucedido en muchos países de nuestra América Latina. Entonces, la situación ahora en Nicaragua es la intervención Porque la pregunta del es, si van a obispado. elecciones, ¿quién gana? Si No, hay- pero bueno, lo primero es fijar fecha de elecciones y organizar unas elecciones con un aparato electoral que tenga credibilidad. Creíble. Entonces, la situación ahora mismo es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creo que hoy o ayer, llegaba una misión para hacer un reporte sobre la situación de los asesinatos, los muertos en las protestas, etcétera, etcétera. Pero no está claro, hubo al un día de informe. hoy, no está claro cuál es la hoja de ruta Sí. para salir de la... El informe de la comisión va a ser Exacto. sobre los sucesos, establecer Pero responsabilidades. hubo un informe anterior que el gobierno desestimó totalmente. Era Creo un que informe estaba totalmente preliminar. amañado. Era un informe preliminar. A nivel de la OEA se hizo en la última asamblea un comunicado pasado por agua, como decimos aquí, que fue iniciativa del propio gobierno nicaragüense, del canciller nicaragüense, que fue que lo propuso, donde no se establecen responsabilidades por los asesinatos, las muertes cometidas, etcétera, y donde se habla de que se le expresa la buena voluntad al pueblo de Lo que pasa es que la Nicaragua. OEA está concentrada en Venezuela. Sí, pero bueno, creo que la situación de Nicaragua, de la democracia, yo creo que la OEA ¿Y la de Honduras? tiene gran culpa de la falta de credibilidad de Almagro y de la OEA, como empezando por lo de Honduras, empezando por lo de la situación en Guatemala, por ejemplo, también. Hoy lo de Honduras. Entonces, no, lo de Honduras fue... Ellos ni absolutamente miraron. La OEA ni miró. No, ellos miraron y después dijeron, donde digo, no digo, digo Diego. Entonces, pero obviamente ahora mismo esta comisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que va a plantear es un reporte sobre el asesinato, pero no hay una clara hoja de ruta para salir de la crisis política que está sumida en Yo Nicaragua. no me parece que aguante el gobierno de Daniel Ortega hasta el 2021. Es mucho el tiempo que falta y los problemas se van acrecentando. Señores, se nos acabó el tiempo. Comentaremos después de este informe de la OEA a ver si aparece alguna luz al final del camino. Gracias a Iván Ogando por acompañarnos y a ustedes, amigos, por el favor de su audiencia. Hasta la próxima.